sacarse las dudas y para comentar, dialogar, debatir sobre los temas de la clase. Ustedes vieron que en el material que les pusimos en la clase tienen, por un lado, el material teórico, digamos, que es el que se da siempre en todas las carreras de turismo, es el básico, que es material de la OMT, que es material de estudio en todas las carreras de turismo. Pero además les dejamos, por un lado, el video, y por otro lado, 2 artículos de fondo para leer, que hacen un contrapunto con el material teórico de estudio. Así que, bueno, primero, para organizar la clase, me gustaría que se sacaran las dudas sobre el material de estudio, qué es lo que no entendieron, qué es lo que no quedó claro, en fin, para que, digamos, los conceptos básicos del tema les queden claros. Y después entraremos a debatir esos conceptos tradicionales que se vienen dando desde años en todas las carreras de turismo. Bien, yo los escucho ahora. Si no hay dudas, me quedo tranquila, está todo clarísimo. Si alguno quiere decir, puede ir levantando la mano o puede abrir el micrófono directamente. Ninguna duda. Maravilloso. Bueno, muy bien. Lo único que voy a explicar de esta clase es, y que me gustaría que me comentaran si lo entendieron, es lo que van a ver ahí en el material de la OMT, el efecto multiplicador del turismo. ¿Entendieron lo que está en el material o no lo leyeron? Bueno. Perdóname, no te escuché el ensayo. Ah, bien, perfecto. Genial, genial, buenísimo, un grupo espectacular que entiende todo perfecto. Bueno, quiere decir que el material también ha sido de fácil lectura, no les resultó difícil, no solo el material de la OMT, sino los ensayos. Hay 2 ensayos, uno de Otero y otro de Cañada. Adela, buenas noches. Sí. En el chat, en uno de los grupos de WhatsApp, una compañera decía que se había enredado mucho con el tema de los impactos económicos, que se le complicaba esto. No sé si estará ella ahora en la reunión acá, pero por las dudas lo tiro porque es algo que se comentó en uno de los grupos. ¿De esta comisión? Sí, de esta comisión. Ah. No, de esta comisión. Lo comentaba justo esta tarde, no sé si estará. ¿Está presente quien lo comentó? ¿Y cuáles eran las dudas? A ver, para no divagar en los temas. ¿Dejaron en el chat de WhatsApp cuáles eran las dudas? No, básicamente esto, que se enredaba mucho con el tema de los impactos económicos, que como que no entendía la parte de la economía. Entonces Juan le decía que bueno, que no haga tanto hincapié, porque hay muchos temas que los van a ver en economía en el segundo cuatrimestre. Claro, habían visto muchos conceptos y se habían perdido. No dijo puntual, claro. Estaba perdida entre los conceptos. Claro. Bueno, habría que ver cuáles eran los conceptos en los que tenía duda. Igual creo que era de la comisión 2, me parece.
la Comisión 2 esta mañana aclaramos varios temas del tema de los impactos, los efectos directos, indirectos e inducidos. Ese fue uno de los temas que tenían dudas hoy, ¿no? De los efectos, en la parte de los impactos económicos, cuáles eran los efectos directos, indirectos e inducidos del turismo. No sé si es la misma chica la que preguntó eso, pero hoy lo charlamos bastante porque hubo varios que tuvieron dudas con ese tema. No sé si acá hay alguno que tenga dudas con respecto a eso. Clarísimo. Estoy re contenta porque han leído todo, está todo re claro. Claramente bueno, no nos alcanza la vida para todo el material que hay que leer de todas, por más que hayan recortado. El silencio es eso, nadie llegó a leer todo. Ya sé. Bueno, vamos a profe, llegué a leer, pero todo lo que era el material de la organización, digamos, mundial del turismo, los ensayos que dijo recién, no. Está bien, no hay problema. Vamos a hacer un breve repaso. Ustedes ahí en el material de esta clase tienen material relacionado con de lo que es el material de la OMT, el tema de los impactos económicos del turismo, los impactos socioculturales y los impactos medioambientales. Entonces, dentro de los impactos, ¿por qué es ese? Ustedes recuerden siempre esto, el material de la OMT básicamente es un material de estudio que apunta a la obtención de datos estadísticos y tiene una línea estrictamente economicista en el material, es decir, es muy poco el enfoque que tiene ese material relacionado con el impacto o la cuestión sociocultural y la cuestión medioambiental. Entonces, como tiene una línea de pensamiento muy economicista, responde a un modelo global de desarrollo estrictamente económico, por eso les pusimos como contrapunto estos dos artículos, digamos, de investigadores que hacen una mirada crítica de esa posición de la OMT. Fíjense que en el material ustedes van a ver que tiene mayor cantidad de hojas los impactos económicos que los socioculturales y los medioambientales. Primero porque el material, si bien no es tan viejo, todavía no tiene incorporado conceptos más modernos relacionados con todo lo que es el desarrollo sostenible, apenas si lo llega a enumerar. Y por otro lado, porque en el momento que ese documento se escribe, donde ustedes saben que la OMT es un organismo internacional del que participan todos los países adheridos a las Naciones Unidas. La OMT es uno de los organismos de las Naciones Unidas, así como está la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio, está la Organización Mundial del Turismo. Entonces, los países adheridos a las Naciones Unidas adhieren a su vez a los distintos organismos que la integran. Nuestro país, Argentina, está adherido a la Organización Mundial del Turismo, o como está la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, se toma ese material como base de estudio en todas las carreras de turismo, es el material básico de lectura. Como les decía, lo que queremos proponerles es una mirada actualizada de ese material de estudio que hoy por hoy ya resulta, si bien es el que se sigue dando en todas las carreras de turismo, ya resulta un poco lejos de la realidad. Van a ver ahí que dentro de los impactos económicos, una de las cosas que analiza, digamos, el documento es el principio que que de alguna manera dice que el turismo contribuye a la economía de los países y por eso se analizan los impactos económicos dentro de las economías de los países. ¿Cuáles son los impactos económicos? Bueno, básicamente que genera divisas para un país, genera empleo,
genera movimiento, digamos, circulación de bienes y servicios dentro de la misma comunidad receptora. Y una de las cosas que se estudia dentro de estos impactos económicos es el efecto multiplicador. Por eso le pregunté si lo habían entendido. ¿Qué significa el efecto multiplicador? Dentro de los términos que establece la Organización Mundial del Turismo. Que lo van a ver también en economía, porque no solamente se da como efecto multiplicador en turismo, sino que el efecto multiplicador es propio de la economía. Lo van a ver después en Introducción a la Economía y lo van a ver en Economía del Turismo. ¿Qué significa esto? Que por cada gasto que hace un turista en un territorio o en una comunidad determinada, en un país determinado, para hacerlo con un ejemplo, lo que podríamos decir es, llegan los turistas a un hotel, en un transporte, llegan y paran en un hotel, en un determinado lugar, pagan la tarifa correspondiente a ese alojamiento, y ese dinero, el hotelero lo usa ¿para qué? Para pagar sueldos, para pagar impuestos, para comprar insumos, para mantener su hotel, digamos, y en el caso de que corresponda, por la actividad que tenga, para importar bienes o servicios del exterior. A su vez, ustedes, supongamos que fueran empleados del hotel, ustedes que reciben su salario, ese dinero lo usan para pagar un alquiler, ir al supermercado, pagar impuestos, comprar bienes y servicios. A su vez, el proveedor del hotel que recibe el pago de los bienes y servicios que compró el hotelero, ese dinero lo usa para pagar salarios, para pagar impuestos y para comprar materia prima para la producción de sus bienes. Y así, infinito. Eso que parecería que la misma plata que ingresa el turista crece de alguna manera al seguir en circulación, es lo que se llama efecto multiplicador. Es como que este dinero que entró se multiplica, entre comillas, tantas veces, infinitamente, porque a su vez el Estado, a quienes ustedes pagan los impuestos, le paga los salarios a sus empleados, paga bienes y servicios, paga construcciones y sigue ese dinero circulando. Eso es lo que se denomina efecto multiplicador. El cuadrito que hay ahí en el material no está tan claro. Ahora les voy a ver si puedo mostrarles otro que me parece que está un poquito mejor. A ver si lo puedo... No lo puedo enganchar ahora. No sé si lo ven. ¿Se llega a ver? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, fíjense ahí que lo que les comentaba, que me parece que este está mucho más claro que el que ustedes tienen como matriz de input-output, que es me parece que es más claro porque les va mostrando cómo ese gasto que hace el turista, ese dinero, digamos, que entra del turista, se va repartiendo sucesivamente en distintas instancias. Y se produce así lo que se llaman efectos directos, indirectos e inducidos de ese gasto del turista. El efecto directo, que es lo que comentábamos esta mañana en clase, tiene que ver con el gasto directo que hace el turista en un servicio turístico puntual. Es decir, es la plata, por ejemplo, la plata que paga en un hotel, o la plata que paga en un transporte turístico, o en una excursión. Es el gasto directo que se hace en un servicio turístico puntual. El gasto indirecto es el gasto que se genera, digamos, ese mismo dinero que el turista gasta en el hotel. Con ese dinero, por ejemplo, se pagan sueldos de los empleados del hotel.
Y ese sueldo el empleado lo usa para pagar el alquiler, por ejemplo. Entonces, ahí hay un efecto indirecto de ese primer gasto del turista. ¿Por qué? Porque no, ese dinero que el empleado paga el alquiler no lo usa para el turismo, sino que en definitiva es un gasto que entra en la economía local, pero no es un producto directo de que el turista le pagó el alquiler, ¿no es cierto? Sino que es un gasto que hizo el turista y que indirectamente llega hasta la renta que paga el empleado que trabaja en un hotel. Y a su vez, ese dinero, digamos, supongamos del propietario del departamento que alquila el empleado del hotel, ese dinero se usa para pagar bienes, servicios, otro personal y demás. Entonces se vuelve a generar otra cadena que no tiene ya nada que ver con el gasto turístico primario, el que hizo el turista cuando pagó el hotel, sino que tiene ya directamente, está relacionado con otras cosas que no tienen nada que ver con el turismo. Entonces, ese efecto, digamos, que de ese mismo dinero que entra por el turismo se paga en gastos directos, o sea, personal o bienes y servicios afectados directamente al turismo, indirectos, que son bienes, servicios, salarios, alquileres que no están relacionados con el turismo, y eso a su vez se paga infinitamente en otros bienes, servicios, salarios y demás que menos aún tienen que ver con el primer gasto original, se denomina efecto multiplicador en la economía. Lo que no analiza el documento es el efecto multiplicador que puede tener en la cultura o en el medio ambiente. Es decir, no se estudia si existe un efecto multiplicador en esos otros dos ejes que se analizan como impacto. ¿Por qué? Porque este análisis es estrictamente económico. No analiza las otras consecuencias desde esta mirada del efecto multiplicador. Sin embargo, si ustedes leen el material de Cañada, ustedes van a ver que Cañada pone muy en duda el tema del efecto multiplicador en otros ámbitos. Este efecto multiplicador, que en definitiva se estudió en laboratorio y después se analizó en distintos territorios, no se cumple efectivamente en todos lados. Es decir, no es una verdad incuestionable. Es un análisis que se hizo y que responde a un modelo de pensamiento relacionado estrictamente con el tema económico. Pero si ustedes estudian o leen o analizan el trabajito ese cortito que hay de Cañada, Cañada lo que pone en duda es que realmente el efecto multiplicador sea tal cual como se plantea, o sea, que esta multiplicación del dinero se produzca de manera infinita. O sea, que siempre se va a dar esto de que ese primer gasto se sigue generando eternamente. ¿Por qué? Fíjense que el caso que él cuenta, él dice que lo ve muy bien reflejado en una comunidad pequeña donde los restaurantes, o sea, el sector gastronómico se pone en contacto con los agropecuarios de la región y deciden comprarle productos locales, agroecológicos, a esos agricultores. Entonces, llegan los turistas, consumen en el restaurante y el restaurante compra insumos a la comunidad local. Entonces se ve el efecto, digamos, de que ese dinero que entra por el turismo llega a la comunidad local, efectivamente. Sin embargo, en el mismo ensayo que hace este hombre, plantea otro caso, que es el caso de una comunidad pesquera donde se instalaron cadenas hoteleras y que realmente el turista paga el hotel, pero ese dinero no llega a la comunidad de pescadores, por ejemplo, que estaba cerca del hotel donde estaban los turistas. Entonces, lo que hace Cañada es cuestionar la, digamos, veracidad total del efecto multiplicador, que es un elemento que se estudia en economía y que se considera como una verdad absoluta, ¿no? Que todo el dinero que entra se sigue multiplicando permanentemente en procesos donde ese dinero sigue y vuelve. Ustedes pagan los impuestos y el gobierno con eso paga sueldos de sus empleados y vuelve y va y viene, y no es
Lo que pone en duda Cañada es que realmente sea así. Y ahí lo pone con 2 o 3 ejemplos, no me acuerdo los otros. Entonces, de alguna manera... Igual sí. creo que este efecto multiplicador se da siempre y cuando, digamos, los inversores sean totalmente dentro del mismo país, porque si no hay una gran parte que se va, que sale también, ¿no? Exacto. Que también lo habla en el texto y lo dice mucho. Sí, por eso también no todo lo que entra como gasto turístico queda en definitiva en ese efecto multiplicador dentro de ese territorio. Sin embargo, se considera que si bien los inversores extranjeros se llevan el dinero, ese dinero se multiplica en otros territorios. Entonces, con eso sostienen la validez del efecto multiplicador en otros territorios. Entonces, por ejemplo, la Ley de Inversiones Extranjeras acá en Argentina establece que de los ingresos que tengan los inversores en este país, corresponde que dejen a la Argentina el 45%, pero el resto lo pueden repatriar a sus casas matrices, con lo cual de lo que queda, de ese 45% que entra, digamos, al circuito, como ganancia de las empresas operadores o cadenas hoteleras, solo de todo ese ingreso solo queda el 45% en el país y el resto vuelve a sus casas matrices, donde en teoría podría multiplicarse allá porque pagan salarios, porque pagan nuevas inversiones y demás, pero fuera del territorio en el cual se hizo el primer gasto turístico. Entonces, en definitiva, lo que se cuestiona es si esa teoría o ese cálculo del multiplicador es tan real y es, en teoría, si es infinitamente multiplicado ese dinero. Porque también hay una parte de ese dinero, ustedes a lo mejor, por ejemplo, son empleados de un hotel, cobran un sueldo, pagan la renta, pagan los impuestos, pagan el supermercado, pero a lo mejor hay una parte que ahorran. Esa parte que ahorran no entra en el circuito, se la quedan ustedes. La podrán usar en otras cosas. Supónganse que compran dólares para irse de viaje. Pero esos dólares no entran al circuito del país donde ustedes están, sino que los van a gastar en otro país. Entonces entra en el circuito de otro país. Y el efecto multiplicador se produce en otro país, con el dinero que ustedes ahorraron acá. Entonces, lo que hay que analizar acá el efecto multiplicador, nada más que lo que se discute si es en su totalidad. De ponerme al día lo más rápido posible, así ¿Es ya en su me pongo totalidad o no? las demás materias que... Espera que no te escuche. El micrófono, sí, hay un abierto. Que digo que el efecto está, nada más que el tema es que no está en un 100% reinvertido en la economía, digamos, del país. Claro, lo que plantea el efecto multiplicador de la OMT es que eso se produce dentro del mismo territorio, no fuera de él. Entonces, al tener recursos que a lo mejor ustedes usan en otro lugar como turistas de otro lugar, no pierde, digamos, la validez de que ese dinero se reinvierte o se multiplica en otros territorios. Claro. Pierde el lugar, la validez en el territorio en el cual se supone que se produce ese efecto multiplicador. Pero de todas maneras, también es cierto que no es eternamente eso. O sea, no es que ese mismo dinero va y viene y va y viene y va, porque fíjense, nosotros en este momento que tenemos inflación y tenemos emisión de moneda, esa emisión también circula y cada vez más. No produce el mismo efecto multiplicador que puede producir el gasto genuino de plata que entra de turistas extranjeros, por ejemplo. Sino que igual se multiplica el dinero, pero por emisión. No porque el dinero sea el mismo y vaya de cadena en cadena. Pero bueno, eso lo van a ver en economía, no quiero hacerles lío para que no complicarlos. Bien, ese es un tema dentro de los efectos que digamos, dentro de los efectos económicos es uno de los temas puntuales de esta unidad, o de esta clase. Después tienen ustedes los efectos socioculturales. Y ahí es muy interesante analizar el tema de
digamos, el fenómeno del turismo de masas y el turismo más especializado, ¿no? Porque el turismo de masas normalmente no tiene interés en tener un vínculo con la comunidad local, sino que ese turismo de masa que surge allá en la década de los 60 o empieza a surgir después de la Segunda Guerra, tiene más interés en sol y playa, por ejemplo. Entonces no tiene mucho interés en tener un vínculo con la comunidad local, sino que ese territorio al que van es como un anexo de su propio territorio, pero que a lo mejor no tienen playa, entonces van ahí, pero no tienen interés en interactuar con la comunidad local. Y eso produce ciertos efectos, ¿no? Por un lado, esta relación entre el turista y la comunidad local que no permite que se genere un vínculo. Por otro lado, produce también lo que se llama mercantilización de la cultura. Es decir, al armar los operadores los paquetes turísticos, a ustedes a veces, no sé si tienen experiencias de viajes, de haber tomado un paquete turístico y que en el paquete lo lleven a ver a lo mejor a algún espectáculo cultural de un determinado lugar. Ese espectáculo cultural está armado exclusivamente para el turista, no es un espectáculo de la cultura local. Entonces, en ese caso, lo que se produce es una mercantilización de la cultura, donde se pierde el efecto o la esencia de la cultura real. Por eso ha surgido, como contraposición a ese turismo en masa, estos nuevos perfiles de turista que le gusta hacer el viaje por su cuenta e interactuar ellos con la comunidad local de manera independiente, y no que los lleven y los hagan recorrer lugares como si fueran, vieron como son los tours, los meten a todos en un colectivo y los llevan a recorrer un montón de lugares, tienen horarios, a tal hora tal cosa, a tal hora tal cosa, sí, como si uno fuera como las vacas del matadero, en definitiva. Ese modelo que es muy propio del turismo de masas y de la década de los 60, 70, es un modelo que se revierte a partir de la década de los 90, cuando se revierte el modelo de consumidor. Y el consumidor empieza a tener más participación en el diseño de su viaje. Por eso surgen estos nuevos consumidores que quieren hacer viaje como ellos quieren y no como les plantea un operador. Hay de todo, porque está dentro del mercado total de turismo, existen los perfiles de masas, los perfiles individuales, los perfiles de lujo, los perfiles de aventura, hay un montón de motivaciones para viajar. Pero sí es cierto que ese turismo de masas, dentro de lo que son los efectos socioculturales, produce a veces la degradación del ecosistema a donde van y además el romper el vínculo o el ni siquiera generarlo con la comunidad local o con lo que hay de propio cultural en ese lugar. Esos son algunos de los efectos también socioculturales del turismo. Y dentro de los efectos medioambientales, que ahora se empieza un poco a revertir el tema cuando aparece los conceptos del desarrollo sostenible. También, turismo de masa es un turismo que suele generar bastantes desequilibrios en los ecosistemas. Si ustedes vieron el video, habrán visto lo que pasaba con las tortugas. No sé si lo vieron. Sí, que no encontraban lugar de desovar. Ya no era su espacio y no encontraban lugar donde desovar. Exacto, bueno. Esos son los efectos de lo que han producido las grandes cadenas hoteleras en su tiempo de expansión, que por armar un modelo de hotelería para satisfacer una demanda europea o norteamericana, eliminan los efectos eliminan o destruyen los ecosistemas. Vieron también lo que pasaba con el agua que la comunidad local no tenía para sí misma, pero sí había agua suficiente para regar los campos de golf. Entonces eso genera una tirantez entre la comunidad local y el turista, o sea, a la comunidad le molesta a un turista que le saca el agua, y se generan esas reacciones en contra.
Entonces, lo importante de esto, de ese material de la OMT, es que han surgido a partir de los 90 y después de la gran expansión de los operadores turísticos, voces que se oponen a ese tipo de planteo, digamos, de planteo tan expansionista que fue muy común en la década de los 90. Para que ustedes se ubiquen, en la década de los 90 es la gran expansión o la gran, ¿cómo les diría?, introducción de la globalización en todos los ambientes, en todo el mundo. O sea, fue cuando la globalización se impuso en todo el mundo. ¿Y eso qué hizo? Hizo que todas las multinacionales empezaran su expansión a distintos lugares del planeta. Entonces, los grandes operadores turísticos que normalmente están en el hemisferio norte, empezaron su expansión a destinos nuevos que no conocían o que podían ser lo suficientemente atractivos para la demanda que ellos tenían en el hemisferio norte. Y así se producen dos lugares, o sea, dos territorios bien delimitados en cuanto a la expansión de los operadores turísticos. Uno es el Centroamérica, que es el caso que les mostraba del video, y otro es el sudeste asiático. En los años 90 la gran expansión del turismo se hizo hacia Centroamérica y hacia el sudeste asiático. Y generaban ahí estas situaciones como se ven en el video, o sea, los arreglos con los gobiernos, donde le sacaban la tierra a lo mejor a los pequeños productores, porque también se había producido un problema internacional que era que habían bajado los precios de los productos agrícolas a nivel internacional. Entonces el pequeño productor de café o de tabaco que existía en Centroamérica y de los productos propios centroamericanos, no podían acomodar sus productos a nivel mundial porque habían bajado los precios y que el precio que ellos cobraban por sus productos no les alcanzaba para mantener su pequeña producción, su pequeña chacra o pequeño lugar de trabajo. Entonces es una buena oportunidad para quien tiene plata y decir, bueno, te compro tu terreno, tu lugar, y pongo un hotel, pero quédate tranquilo que vos vas a tener trabajo en el hotel. Entonces, con arreglos con los gobiernos, ¿esto qué generó? Generó que la mayoría de los pequeños productores, por cuestiones de necesidades económicas, vendían sus tierras a precios muy, muy baratos, los compraban las grandes cadenas, ahí hacían sus hoteles, y los pequeños productores que de lo único que conocían era de lo que sabían hacer, que era la producción agropecuaria, terminaban trabajando en estos hoteles como jardineros. Vieron que hay en el video un caso, jardineros, mucamas, gente de mantenimiento, es decir, trabajo laboral que no le permitía ascender en la escala jerárquica de trabajo. Lo mismo, exactamente lo mismo, la misma metodología se aplica en el sudeste asiático, con la diferencia de que, bueno, la producción en el sudeste asiático era diferente que la de Centroamérica, eran más pescadores que tenían sus lugares en las costas. Entonces los hoteles que se construían sobre las costas corrían, digamos, de su lugar a los pescadores que ya perdían la posibilidad de pescar en esos territorios, en esas aguas. Y además de eso, lo mismo pasó en Centroamérica con los manglares. Además de eso, como las barreras de coral frente a los hoteles eran molestas para los turistas porque no le permitían avanzar en el océano, cortaron las barreras de coral y dejaron las costas sin resguardo. Porque las barreras de coral, no sé si saben, tienen una función en el planeta, que es justamente proteger las costas de los tsunamis. Actúan como una muralla que evita que el efecto del tsunami sea muy devastador. Fíjense que después de instalarse los hoteles en la década de los 90 en el sudeste asiático, cuando viene este famoso tsunami del 2004,
Los peores territorios arrasados fueron aquellos que no tenían barreras de coral. Justamente fue producto de la destrucción del sistema que generó la expansión de los operadores turísticos. Lo mismo pasó con como vieron en el video, con las tortugas y demás. Entonces, frente a esta gran devastación que se produce no solo de los ecosistemas, sino de las culturas, aparecen voces que empiezan a cuestionar esta posición, digamos, tan dura, o era la posición que se consideraba la única medida o la única norma, digamos, en el mundo de cómo tenía que funcionar el turismo. Obviamente, impuesta por quienes estaban interesados en obtener los mayores beneficios. Porque ustedes piensen esto, cuando un operador turístico, una cadena hotelera, pone un hotel en un lugar, viene un tsunami, lo arrasa, busca otro lugar de sol y playa donde pueda poner otro hotel, porque tienen capacidad de financiamiento. Pero dejan el lugar en el que no pueden seguir, lo dejan devastado y no reparan el daño que hicieron. Lo mismo pasó en Centroamérica. Entonces, el cuestionamiento a partir del cual todo esto empieza a ser cuestionado, cuestionado, es justamente por la gran devastación que se produce por los huracanes en Centroamérica, los tsunamis en el sudeste asiático, el empobrecimiento de la población, los trabajos mal pagados en los hoteles de la gente que vendía sus tierras. Entonces empieza a haber un movimiento que empieza a cuestionar desde los hechos concretos y desde la investigación cuán real o cuán verdadero eran todos estos principios que giraron alrededor del turismo desde la década de los 70 como únicos principios valorables para la cuestión económica, ¿no? Ambiental y cultural. Y ahí, a partir de ahí es que surgen distintos movimientos que cuestionan esto. Bueno, van a ver después en Servicios 2 lo que es todo el movimiento de turismo responsable, que empieza a cuestionar el avance tan desmedido de estos grandes operadores y empiezan a poner límites, ¿no? Y aparecen los modelos de desarrollo sostenible, el turismo sustentable o sostenible, como quieran llamarlo, una cuestión terminológica a esta altura, y a tener injerencia en la población local. O sea, a empezar a respetar lo que quieran opinar los locales, ¿no? A ver, quieren o no quieren turismo. ¿Se acuerda que la clase pasada hablábamos de que la comunidad local, fíjense que dentro de los elementos del sistema turístico, la OMT no considera a la comunidad local más que en un párrafo posterior a la lectura de los 4 elementos del sistema turístico. Y empiezan ahí a Sergio Molina y otros más, incluyen dentro del sistema turístico a la comunidad local. Por eso es importante considerar no solo los efectos económicos, sociales o ambientales desde la mirada del operador o desde la empresa turística, sino también desde la comunidad local. Sí, Juliana. Profe, para entender mejor la situación, esto de que se empezaron a oponerse, ¿se dio también en la década de los 90 o más adelante? Empieza en la década de los 90 y continúa todavía. Perfecto, sí. El escrito de Cañada que tienen ahí es de ahora y sigue cuestionando el tema. El movimiento de turismo responsable creo que surge por ahí por el año 2000 o 2005, si no me equivoco, justamente a raíz de ver los desastres que generó la expansión ilimitada de las empresas multinacionales, que en realidad no es un tipo de turismo, el turismo responsable, es un movimiento que se opone o que cuestiona las formas de hacer turismo que se venían desarrollando desde los años 60, 70. Se pone ahí sin control, sin medir nada. Exactamente. Entonces ahora se han empezado a medir un poco las cosas lentamente, estos son procesos largos, no se va
no se cambian las cosas de un lunes para un martes, pero por lo menos está sobre la mesa y en algunos países es parte de la agenda. Sobre todo los países nórdicos lo tienen muy en cuenta, la cuestión ambiental. En Europa el tema ambiental es mucho más fuerte porque ellos tienen problemas con el agua muy serios, entonces pesa más en las mediciones el tema del impacto medioambiental. En Latinoamérica se analiza más el impacto social, porque es más fuerte la cuestión social que la ambiental, en el sentido de que acá hay más recursos ecológicos, digamos, que en Europa, por ejemplo. Tiene más peso, no es que el otro no se analice, pero tiene más peso la cuestión social porque genera mucha pobreza a veces. Son países mucho más pobres que los europeos, entonces la cuestión social es muy importante, dentro de los 3 ejes de sustentabilidad. Muy bien, ¿alguna duda les queda de esto? Profe. Sí. Yo quería hacer un aporte, que ahora, con lo que usted está comentando, recuerdo haber leído hace un tiempo unas noticias respecto de un chico que había sido devorado por un caimán en los parques de Disney, en Orlando. Y me puse a investigar un poco, a leer las noticias, y claro, justamente decía que estos parques se instalaron sobre comunidades de caimanes y que Disney sabía que estas comunidades existían y avanzaron sobre las comunidades de caimanes. Entonces venían ocultando este tipo de casos hacía mucho tiempo hasta que empezaron a salir a la luz. Por ejemplo, bueno, y que hace un par de años se retiraron 200 caimanes de las instalaciones, que obviamente es su hábitat natural, y avanzaron de todas formas sobre este hábitat. Y nada, ese aporte. Lo mismo pasa en Cancún. En Cancún también ganan terreno sobre el pantano y no es noticia, pero que aparecía gente muerta justamente por ese motivo. Bueno, de eso hay un montón de casos que por ahí, si uno se pone a investigar, ahora que internet ustedes pueden encontrar todo. Por una consulta, profe, por ejemplo, es muy normal que en los safaris así de Sudáfrica y demás pasen esas cosas con los turistas, que se mueran comidos por un león o por cualquiera de esas cosas. Es re común, pero obviamente uno está en el hábitat del animal. ¿Qué puede esperar? Es que, claro, o sea, no hay nada seguro ahí, porque ¿cómo hace para tomar medidas? Es imposible. No me acuerdo cuándo fue que vi de hecho, hay una serie que se llama Zoo, que es un poco así ficticia, pero por ejemplo cuentan cómo los turistas por ahí van a los safaris y terminan muertos comidos por un león o por tigres o cosas así, y explican que, a ver, después al animal a veces los terminan sacrificando, matando, pero ¿por qué? ¿Qué problema tiene el animal? Si el que está en el hábitat del animal es el turista, por ejemplo, es la persona. Sí, el turista puede ser, vieron ahí que en el material hay un concepto que también se estudia mucho en turismo, que es que surge a raíz de la invasión del turista en territorio ya de otras comunidades. Que es el tema de la capacidad de carga, o sea, hasta dónde un destino puede sostener la cantidad de turistas y seguir sin ningún impacto. O sea, esta mañana, por ejemplo... Pero sí. igual, creo yo que más culpa del turista es del servicio que te dice, sí, vamos a un safari o pongamos esta atracción acá en un lugar natural. O sea, creo que es más culpa del empresario que del turista. Bueno, pero el turista entra en el juego. Claro, es lo mismo. En realidad, o sea, nosotros somos parte de ese sistema y tendríamos que cambiar un poco la postura y comportarnos como turistas responsables. Creo que empezaríamos a pensar las cosas diferentes, también ayudaría mucho. Es verdad lo que dice. Yo creo que si bien el servicio por ahí es pésimo, porque te lo están ofreciendo ellos, pero el que opta también por ir a esos lugares es el turista. Más allá de que el servicio sea malísimo, el que está optando por ir ahí es el turista. Para mí es parte de la culpa de los dos, para mí. Claro, obvio, pero qué sé yo, por ejemplo, si voy a un safari sé las consecuencias que puedo tener yendo a un safari, por ejemplo.
Bueno, pero por ejemplo, Bueno, sin pero- perdón, sin irnos más lejos, con el Machu Picchu y las ruinas pasó lo mismo, digamos, se sabía que había una capacidad limitada de gente que podía ir y se empezaron a ir, se empezó obviamente a aceptar turistas en forma masificada. Hoy en día se probó que se empezó a hundir la superficie del Machu Picchu por la cantidad de turistas, digamos, y Tuvieron que limitar la capacidad de carga. sí, la tuvieron que limitar, sí. Micaela Claro, está bueno Benzaquén, como para... levanten la en realidad manito no es porque así... no es solamente con los Micaela. safaris de África, es en todo el mundo. Como decía lo de Machu Picchu, o sea, el turista está de por sí, o sea, está en otro lugar que no de donde no es, está en otro hábitat, o sea, de por sí yo creo que lo cambia en cierta forma. Porque decía el turista que va, lo pensé yo, ¿no? O sea, vas a un safari, y en realidad pues yo pensaba en Australia, lo mismo, o sea, hay tiburones, y la gente va a la playa igual, se mete igual, hay medusas, o sea, y no está yendo a ningún tour o pack que vaya a tal lugar, sino que playa donde hay tiburones, donde hay medusas y se mete igual. O sea, también lo pensé por ese lado. Lo mismo Perú, si vas a Perú y vas a Machu Picchu, y la cantidad de gente o dos genera eso. No es simplemente un pack turístico o algo, o algún tour en particular, sino el turista mismo. Toda actividad humana, o sea, toda actividad que realiza el ser humano genera impacto. O sea, ustedes caminan por la vereda y generan un impacto. Ustedes toman un café y generan un impacto. Toda actividad humana genera impacto. O sea, no toda actividad genera impacto. Lo que analizamos acá es cuál es el límite del impacto. Hasta dónde el impacto es mínimo y no genera mayores inconvenientes, y hasta dónde ese impacto está afectando a otros actores, otros sectores, digamos, de la localidad o del lugar o del planeta. Entonces, cuando analizamos los impactos del turismo, estamos analizando todo eso, lo positivo y lo negativo. Tiene sus cosas positivas, pero últimamente es más, fíjense en este tiempo de pandemia el año pasado, cómo resucitó el planeta, si quieren. Se veían imágenes de Venecia, se veían imágenes de animales caminando por las plazas, o sea... Sí, que bajó mucho la contaminación. Exactamente, bajó la contaminación, entonces todo genera impacto. El tema es cuál es el límite de ese impacto. Juliana, que tenés la manita levantada. Se fue. Macarena. Sí, no, yo quería... Sí. Ahí justo aprendí el micrófono. Yo nada más quería aportar de que no solo es estudiar el lugar, los servicios y todo, sino también está bueno como ponerle la mirada al turista en cómo debe comportarse, lo que debe hacer, lo que no. Como que está bueno para reflexionar ahí. También creo que no hay como una educación al turista. Y por eso no existe. La educación al turista no existe. Hay algunos lugares donde, por ejemplo, algunos parques nacionales, si ustedes han ido, que les dejan carteles al turista que le dicen, por ejemplo, la basura que traes te la llevas. Entonces vos llevas una botella de agua, te la terminaste, te la llevas. No dejes basura acá. Hay lugares que ya están empezando a ponerle condiciones al turista. Sin ir más lejos, Acá ¿no pasa eso en las cataratas? Perdón, ¿no pasa eso en las cataratas del Iguazú? Sí, sí. Macarena, ¿ya Acá viste? en la isla, chicas, también. No. Perdón, No, Macarena. No, que quería seguir lo que usted decía, que en realidad el turismo en realidad es una economía y en muchos países se sostiene gracias al turismo. Si no, se plantea también el hecho del límite que no existe, que siempre buscan ganar más, necesitan y exigen al territorio, a su hábitat, más de lo que puede promover. Entonces ahí se empieza a cruzar el límite del abuso del humano en el territorio o con los mismos animales, porque si vas a una comparación, muchos países viven hoy en día de la economía, del turismo, y con todo lo que pasó en la pandemia, muchos países tuvieron crisis enormes en lo que es su economía, y es súper entendible porque es algo muy importante que un país tenga su economía estable, pero vas desde el abuso que genera el mismo Estado o el mismo país
en querer aumentar constantemente más las ganancias. Yo creo que en el momento que comprendamos que el país, que el mundo tiene un límite, que en algún momento ya la plata no nos va a servir para nada, porque ni para comprar agua vamos a servir el dinero, cuando se encuentre no sé si un control, sino un nivel estable donde podamos vivir sin el abuso del humano, vamos a poder vivir en paz en algún sentido, porque si somos conscientes, ¿cuánto le queda al país, al mundo, si no empezamos a cuidarlo? Es como que cuando comprendamos ese tipo de cosas, que el dinero no va a comprar todo, que el día de mañana poner 20.000 fábricas o hoteles no va a ser de nada, porque no va a servir, porque no vamos a tener los recursos para poder sobrevivir, ahí recién vamos a caer en la idea de que hay que cuidar lo que tenemos. Más o menos era eso lo que quería decir. No, es que es así. En definitiva, yo creo que todo esto que nos está pasando tiene que ver con que tomemos conciencia de eso. Si no era una cosa así, viendo la parte positiva de todo esto, si no nos pasaba algo como esto que afectara a todo el mundo, nadie iba a tomar conciencia y todos íbamos a seguir igual. Entonces, viendo el lado positivo de esto, tal vez es algo necesario para que tomemos conciencia de que no somos, o sea, el planeta es nuestra casa. El planeta Tierra tiene 4.000 millones de años. No nos necesita. No nos necesita. Puede sobrevivir sin nosotros perfectamente. Nosotros lo estamos degradando y el planeta también tiene un límite y es más poderoso que nosotros. O sea, si quiere destruirnos, nos va a destruir. Entonces, creo que es un buen momento para tomar conciencia de que también nosotros como humanos tenemos que autolimitarnos en este abuso que hacemos de los recursos que tiene el planeta, que el planeta los va a seguir generando con nosotros, sin nosotros. Y ahí yo, honestamente, ¿ustedes saben el origen etimológico de la palabra economía? No. La palabra economía viene del griego, que oikos significa hogar, y nomos es administración o gestión. Lo que economía significa etimológicamente, es muy bueno siempre ir a la etimología de la palabra, porque el origen de la palabra nos da el sentido de esa palabra, que después se desvirtúa. Pero lo que significa economía en su acepción original es administración del hogar. Eso es lo que es la economía. Y en definitiva, entonces, yo me cuestiono si nosotros, como administradores de ese hogar, no estamos mal administrando. ¿De dónde surge el principio de que los recursos son escasos? ¿Es cierto que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas? ¿O es un planteo económico para que sigamos consumiendo? Yo me cuestiono, estoy haciendo una investigación de eso, por eso se las transmito. Me pregunto, ¿de dónde surge el principio de que los recursos son limitados si la Tierra tiene 4.000 millones de años y no nos necesita? ¿Y de dónde surge que esos recursos limitados satisfacen necesidades ilimitadas? ¿Son ilimitadas las necesidades? ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades? Díganme si ustedes en la pandemia no hicieron una introspección, creo que nos ha servido a todos para ir para adentro y darse cuenta de qué cosas son importantes realmente. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo creo que necesitamos. Creo que tiene que ver con una concepción capitalista. Nos han metido en la cabeza de que si no consumimos, no podemos vivir, y no es tan así. Podemos vivir con lo mínimo, exactamente, y no entramos tanto en el consumismo. Satisfaciendo nuestras necesidades básicas, podemos tranquilamente sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia, creo, más que nada. Pero sí, es una cuestión capitalista. No diría tanto de supervivencia, porque la supervivencia se limita a comer, reproducirse y cubrirse del frío o el calor o lo que sea. Yo creo que
mi Es la opinión, esto sociedad es la que te... mi introspección. Digo, ustedes en este tiempo de pandemia, díganme la verdad, ¿qué es lo que más necesitaron? ¿Comer, dormir, Salud. reproducirse? Escucha. Si vos tuvieras toda esa tecnología y no tuvieras con quién compartirla, ¿de qué te serviría? Claramente. No, pero yo pregunto, Cada digo, día tenemos más gasto de internet, de luz, de celular. Pero es como hablamos de- Increíble, como cada vez tenés más cosas para comprar. bueno, pero y lo usan ustedes, la tecnología la usan para vivir. ¿Qué pasa si no tuviéramos luz, gas, teléfono, tecnología, celulares, televisión, Netflix y todo lo demás? Spotify, toda la historia. Yo creo que viviría mucho, o sea, mucho más en la realidad, a lo mejor, no sé. Tendría tiempo para hacer otras cosas. Es lo que pienso, a lo mejor. Estaría ¿Cuál más es en la contacto con mi realidad? familia. Es que somos ¿Cuál seres es la sociales. realidad? necesitamos un Y la vínculo persona que está al lado tuyo. Yo creo que sí, un la vínculo más tecnología real también y forma estar parte más de en la el vida. presente es lo que te lleva a soltar un poco las redes y la tecnología. Por lo menos yo lo vi así. Y, por ejemplo, cuando fue la primera época de la pandemia, largué un poco el celular digamos, y todos estábamos en la misma, todos estaban en sus casas, haciendo sus cosas, y nada, concentrarme en mí y vivir un poco más lo real, lo que estaba pasando en el momento, no estar tan pendiente del futuro, ni menos de lo que estaban haciendo los demás. A mí me sirvió por lo menos desde ese punto de vista. Y yo creo que a todos nos ha servido para darnos cuenta de lo que realmente necesitamos. Somos seres sociales. Estar encerrados sin socializar, para lo que servía la tecnología de alguna manera era para socializar algo. Pero convengamos que no es lo mismo socializar con un celular, una computadora o la televisión que socializar cara a cara. Nosotros, sobre todo en Latinoamérica, somos seres netamente sociales que necesitamos el vínculo con el otro, el verlo. Que eso creo que es lo que más dolió de la pandemia, no poder vincularse. Por eso digo, que volviendo a esto de las necesidades, en la época de pandemia, ¿qué fue lo que más necesitamos que El nos vínculo. sacaron? El vínculo. Y no es tangible, no se compra. No, para nada. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Son realmente ilimitadas las necesidades? ¿Son escasos los recursos? ¿O es un concepto que venimos arrastrando? De generación en generación se nos ha inculcado dentro de lo que uno estudia como algo que no se cuestiona? Yo cuestiono eso hoy, digo, en mi trabajo de investigación que estoy haciendo lo estoy cuestionando. Entonces, voy a esto, no nos quedemos con lo que, no me crean a mí, no crean lo que dicen los libros. Ahora que ustedes tienen el mundo a sus pies con internet, investiguen, averigüen, saquen sus propias conclusiones, tengan todas las miradas. Hoy, esta mañana les decía a los chicos de la mañana, yo estudié mi carrera universitaria, fíjense, yo entré a la universidad en marzo del año 76, o sea, apenas fue el golpe de Estado, el día del golpe de Estado yo empezaba las clases, obviamente no las empecé la semana siguiente, pero yo toda mi universidad fue una universidad bajo un régimen militar. Entonces, yo no conozco lo que es la política universitaria, en mi época no había democracia. No había agrupaciones. O sea, cada uno se las tenía que arreglar como podía. Obviamente no había literatura abierta, o sea, eran los libros que te daban a estudiar y no se podían conseguir otros libros. Había libros prohibidos. Entonces, mi época universitaria, si bien yo la recuerdo como una de las mejores de mi vida y mis mejores amigos provienen de esa época, fue una época totalmente distinta a la que están viviendo ustedes, que tienen la oportunidad de tener todo tipo de información, de investigar, de cuestionar, de averiguar.
de contrastar miradas. A nosotros era esto y era esto, y esto era la verdad absoluta. Entonces no había posibilidad y tampoco se nos ocurría. Estábamos bajo un régimen militar. O sea, era esto y punto. Teníamos 18 o 20 años, ni se nos ocurría cuestionar nada. Entonces ahora tienen esa posibilidad de no comerse todo lo que les venden. Y me parece bueno aprovechar estas instancias académicas para plantear las cosas, para por lo menos dejarles la inquietud de que no me crean a mí, no crean todo lo que dicen los libros, investiguen ustedes y saquen sus propias conclusiones. No importa, las conclusiones en esto no son ni buenas ni malas, son conclusiones de ustedes fundamentadas en su propia lógica interna, en su propio pensamiento, en su propia intuición. Entonces, traten siempre de encontrar la verdad para ustedes, no lo que les dicen los libros, lo que decimos los docentes, cada uno tiene su recorrido y su camino, y cada uno ha ido formando, digamos, su pensamiento, sus líneas de vida de acuerdo a lo que ha vivido, de lo que le ha tocado experimentar, y así y sus experiencias, y se ha formado, digamos, de una manera. Ustedes cada uno tiene su camino, así que ármense su camino sin creerse todo lo que les dicen. Bien, Juliana, vos querías decir algo que hoy te quedó la manito levantada de antes. No, me quedó la mano levantada de antes, profe. Igual después sí tengo una pregunta, pero no viene a los temas que estamos hablando. Bueno, no, hacela. Es para quedar en concreto entonces las cosas que vimos hoy. Vimos el efecto multiplicador, el efecto directo del gasto del turista, el indirecto, los inducidos, el pensamiento de Cañada y lo que hace el turismo de masa, ¿no? Sí, y además tienen los impactos socioculturales y los impactos medioambientales. Eso es la clase de hoy. Bárbaro, listo, que lo gracias. Tienen ahí. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda más le queda al material? ¿No? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes recuerden siempre, mi objetivo en la clase es divertirme. Así que yo ahora les voy a dar una pequeña tareita para que todos nos divirtamos, vamos a compartir la diversión. Yo les voy a habilitar ahora en el aula virtual una actividad, ya se las voy a habilitar. Si ustedes entran al aula virtual, hay una actividad en la clase 2, que ahora... Ahí se las habilité, dice actividad clase 2, y vamos a trabajar de esta manera. Vamos a trabajar en grupos. Entonces, no sé si alguna vez han trabajado en grupos con el Meet, vamos a armar unos grupos de manera aleatoria, así que no sé con quién le va a tocar a cada uno, y contesten y debatan, para eso está la actividad, esa actividad que les habilité ahora. Voy a probar a ver cómo se arman los grupos, porque es la primera vez que lo hago, así que no sé lo que puede salir. Si alguno queda descolgado, me manda por el chat que no tiene grupo. Creo que tenés que ir a sesiones separadas, Ela. Tengo acá el manual de instrucciones. Ahí va. ¿Están? ¿Se armaron?
No, ya se los armé. No, no sé. Estaba solita. No, nos tocó con Fiamma. Vos sabés que tengo mucha intriga de conocer tu cara, porque estás en todas las mismas clases que yo y siempre hablas y yo digo, necesito conocer la cara de esta chica. A Damián, a Damián. La actividad no. A ver. Entendí, pero no entendí el ejemplo del perro. Yo quería dar el ejemplo en esa clase de, por ejemplo, yo fui a Cancún con mi familia y estábamos en un shopping y yo no tenía idea que había una laguna al lado. Estábamos en un shopping que era hacia el aire libre y salía y había un cartel que decía cuidado con los cocodrilos. Y había cocodrilos por todos lados. O sea, los turistas van, en ningún momento nadie nos advirtió, está bien, que fuimos por nuestra cuenta, hubiésemos ido con un paquete turístico o algo así por el estilo y nos hubiesen advertido. Pero a nosotros nunca nadie nos dijo nada, igualmente que en una calle también, que estaba todos los hoteles y enfrente está la laguna, ahí estaban todos los carteles también, cuidado con los cocodrilos. Y por ejemplo, la gente va caminando, bueno, ve el cartel, pero qué sé yo, igual nadie nunca te avisó. Antes de Acá entrar al también shopping no te pasa. ponían, hay cocodrilos. Yo conozco a un chico que vive en un camping de Pilar, en Buenos Aires, y construyeron el camping alrededor de una laguna y vos por ahí estás sentado en el patio de tu casa y pasa un cocodrilo caminando y dicen que es el guardia, pero construyeron la camping a la casa del cocodrilo, la laguna. Sí, eso iba a decir, ¿quién lo quiere escribir? Y te vamos dictando. No te escuché la última parte que dijiste. Sí, sí, yo estoy acá también.
Dice, para descubrir cómo se nada en el mar hay que salir de la pecera. Ella dice la imagen 1. Hoy tengo batería baja. Para saber cómo es la vida tenés que abrir la cabeza. Ah, algo así. Pero no hay que, no, pero no hay que hacer nada relacionado a las imágenes. Que no dice nada relacionado a las imágenes, es verdad, como que no hay que responder algo de las imágenes. Hay que responderlo. Ay, la ves. Claro. Concientización, con más concientización. Hacer más hincapié en esas cosas, porque la verdad es que solamente se ve en los Safari de África nomás esas cosas, viste que estuvieron hablando, pero después en otros lugares tampoco. Que se hable más del tema. Yo creo que muchos de los turistas que van y destruyen las cosas lo hacen desde la ignorancia, desde no saber. Entonces como que tiene que ser un tema que se hable más, algo que desde la OMT se pongan a pensar y a desarrollar asuntos sobre ese tema, ¿no? Igual Para que los turistas lo conozcan. yo creo que el cambio en realidad empieza por uno y después si vos tomas o no los consejos de los demás es otra cosa, otro tema. Pero ay. Hola chicos, ¿algún problema tuvieron? Ay, qué cómoda que está en el sillón, cómo te envidio, Micaela Lombardo. Escúchenme, ¿algún problema tuvieron acá con la sala? ¿Entraron bien? Ah, perfecto. Bueno, tienen 30 minutos, de los cuales ya pasaron 10. A los 30 minutos se cierra directamente la sala y van a la sala principal. Traten de mandar el formulario, les va a avisar, les sale un cartelito, traten de mandar el formulario antes, de cuando apenas les salga el Buenísimo, cartel. profe. Bueno. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno. Sí. Y los impactos positivos están todo en el cuadernillo, eso, ¿no? Podríamos poner algo como futuros licenciados en turismo, nos tenemos que comprometer en informar al turista y decirle que tienen que cuidar también ese ambiente. O por ejemplo, si vienen a nuestra ciudad, también poner carteles como, no me acuerdo quién decía, de la basura que traes, te la llevo, o cosas así, por ejemplo, del lado de los organizadores del turismo, concientizar al turista y nosotros también, digamos. Y No, también también, podríamos poner no sé. algo sobre cuidar como los hábitats naturales. No se me ocurre ningún ejemplo ahora, pero de nuestra ciudad o... Humedales. Ah, mi mamá me dice los humedales, por ejemplo. Se lo dije en eso. Eso ya los dijimos.
pers- no, esos serían que mejoren los impactos positivos del turismo, creo. Lo de poner los carteles y los humedales, por así decirlo, como valorar más los valores, o sea, los atractivos turísticos de la ciudad. Esas serían como cosas positivas. Concientizar como decía Micaela, concientizar a los ciudadanos a que cuiden más o algo así. A los turistas, a los ciudadanos. A los turistas, sí, eso. Bueno, ¿quieren que lo vaya redactando? A ver. No, empecemos poniendo, a ver, como futuro profesional, como futuros licenciados en turismo, nosotros también deberíamos concientizar a las personas, porque hay mucha gente que va desde la ignorancia. Y también las personas tendrían que aportar de su parte. No creo que firmar eso ya es mucho, como firmar como que van a tener cuidado y esas cosas tal vez es demasiado, o no sé. Pero bueno, eso que nosotros también deberíamos concientizar a las personas y que bueno, después ya, si las personas, eso ya es tema de las personas, pero podría haber multas o no sé, aunque bueno, porque no solo es de las turistas, sino por ejemplo, es culpa de los hoteles y todas esas cosas, tal vez la OMT se tendría que encargar de que ya está, digamos, que, que haya leyes o no sé, o tratados de que ciertas cosas de la naturaleza no se deben tocar, o como por ejemplo los corales, eso que dijo que lo sacaron de los tsunamis, qué sé yo, sino que se adapten en otras zonas y que no destruyan tanto. Bueno, ya tenemos tres perspectivas, desde nosotros, para las personas, y desde la OMT, que sería como la organización que se me ocurre más alta de todo esto. Tengo que ponerle que ¿cuál es la B? Bueno, ahí podríamos poner eso de las leyes, porque son muy similares las preguntas. Para reducir, bueno, dice, no entendí.
Querían reducir los impactos del turismo. Bueno, ¿qué son los impactos del turismo? Claro, los negativos y los positivos. Nosotros también tenemos que editar esto o solamente una persona. No, Enviar lo el manda formulario. uno. No, lo manda uno solo. Ah. Eh, algo para aumentar lo positivo podría ser como poner mayor esfuerzo en los cuidados o mejorar, agregarle cosas a los cosos turísticos, no me sale la palabra. Como los sectores turísticos de la ciudad Corte para que sean restricciones. más atractivos. No, bueno, no sé si restricciones, pero para que sea más llamativo. Corte, un buen impacto sería la turista. Se me, se me ocurre. Como un buen impacto en turismo. Idea. Para mí está bien. Sí, ya fue. No sé la otra chica que se unió, no sé qué opina. Volvemos a la otra llamada. Arriba te dice, en sala de trabajo 5, solicitar ayuda, volver a la llamada principal. Bueno, no importa. Le decimos, después nos dimos cuenta que te podíamos pedir ayuda, profe. Micaela ya se fue.
¿A dónde está esa parte? Eso fue la clase que hicieron de presentación, me parece. ¿La clase pasada? Claro, fue la clase pasada. Hicieron antes. Ah, sí, esa fue la clase, la única clase que grabamos, que fue la clase inaugural. Sí, es la clase de presentación. Ay, no me digas. No estuve, por eso quería consultar. Ah, no, esa si querés, damos todas las comisiones e hicimos una, y esa es la única que dejamos grabada, si la quieren, que están un poco las reglas del juego, para que sepan cómo trabajamos en la materia, cómo resolver los problemas técnicos, administrativos y demás. Profe. Ah, bárbaro. Sí. Yo hace un ratito entré a comunidades porque estaba tratando de encontrar la fecha de los parciales y los trabajos prácticos. No están, ya se las vamos a dar, porque les dije, no me acuerdo a ustedes o a los otros, que como ustedes empezaron un mes después, el calendario de primer año se corrió todo. Entonces, vamos armando, digamos, como a ver cómo les digo, tuvimos que correr todas las clases un mes. Entonces, lo que estamos definiendo para no chocar con el calendario que va de segundo en adelante, tenemos que definir, para que no se superpongan materias, las fechas de los parciales, porque son cuestiones operativas en realidad. Los que están de segundo en adelante tienen una fecha, y esa es una fecha que pone la facultad como, digamos, obligatoria. Y en esa época no se da clases. Entonces, lo que tenemos que pensar nosotros, que es lo que estamos viendo, todas las materias de primer año de todas las carreras, es qué fecha ponemos para tomar los parciales y que ustedes no tengan clases. Y tenemos que coordinarla con ciencias políticas. Entonces estamos en eso, porque nosotros ya teníamos los calendarios armados con ciencias políticas desde que empezó la carrera, y ahora con esto de que se corrieron las clases un mes más, tenemos que coordinar primero entre todas las materias de primero de toda la facultad, y después nosotros de turismo con ciencias políticas para que no le choque a ustedes un parcial de políticas con uno de económicas. Y eso la verdad que es bastante tiempo coordinarlo, porque hay materias que no se pueden correr. Por otro lado está estamos ahí viendo qué hacemos, si mientras ustedes tienen parciales damos clases o no damos clases, para que no pierdan tanto. Entonces, bueno, están las agrupaciones ahí también participando en a ver qué hacemos. Si les damos clases durante los parciales, por ahí no tienen tiempo para estudiar. Por otro lado, hay otro grupo que dice que, bueno, que aprovechemos igual para que no pierdan clases, porque ya tuvimos que reducir bastante el programa. Entonces, bueno, estamos en esa instancia, por eso todavía no están las fechas. Bueno, profe, gracias por responder. De nada. No, estos trabajos no se corrigen, no tienen, después los debatimos. Si no hacemos tiempo hoy, queda para debate de la clase que viene. Esto es para aprovechar la clase y ejercitarlos en el uso del hemisferio derecho del cerebro. ¿Vamos? Y cuesta ejercitar el lado derecho. ¿Vos sos zurda o diestra? Exacto. ¿Diestra? ¿Vos sos zurda o diestra? Porque usted, diestra, claro, a vos te trabaja más el lado izquierdo.
Vieron que el lado izquierdo del cerebro regula todo el lado derecho en los movimientos. Y al revés, y el lado derecho regula el lado izquierdo. Entonces, por ahí cuando alguien es zurdo, tiene activado el lado derecho. Cuando es diestro, no tanto. ¿Y el lado derecho, profe, qué regula, digamos? El lado derecho del cerebro es el lado de la imaginación, de la creatividad, del pensamiento circular, y el lado izquierdo es el pensamiento lógico, lineal, menos, ¿cómo le diría?, más racional. En cambio el derecho es más intuitivo. Lo ideal es juntar los dos, digamos. En el medio de los dos, ¿han dado anatomía en la escuela ustedes? Sí. No sé ya si da. Bueno, vieron que el cerebro, los dos hemisferios del cerebro están unidos en el medio por lo que se llama el cuerpo calloso. Hace que los hemisferios estén separados. Si tuviéramos los dos hemisferios juntos, trabajarían más coordinadamente, pero el cuerpo calloso separa los dos hemisferios. Entonces tenemos que activarlo nosotros. Estamos más acostumbrados al lado izquierdo, porque es el pensamiento lógico, racional, y el lado derecho es el más intuitivo, imaginativo. Los artistas, cualquier rama del arte que sea, usan más el hemisferio derecho. Por eso a veces parece que están locos. Bueno, ¿cómo los que están entrando, cómo les fue? ¿Resultó fácil, difícil, complicado? ¿Me escuchan ustedes? ¿Se escucha? Sí, Sí, nosotros sí. Bueno, pregunto a los que están acá en la sala principal, ¿cómo les fue mientras van entrando los otros? Estuvimos ahí viendo cuál era la trampita,
para salir de la caja. Ah, muy bien, Más o menos. A la ver, captaron. sí. Bueno, ahí estarían las dos acciones. La última pregunta apunta a que salgan de la caja. ¿Qué Bueno, acciones hicimos la fuera de otra. la caja? Hicimos la otra. Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, ¿Y qué justo ahora puse? estaba pensando eso, porque decía, estaba repasando la pregunta y dice, piensen, no dice escriban. Entonces dije, No hace falta. bueno, ahora hicimos medio mal. Y de la anterior decía, ¿qué podemos hacer para pensar desde otro lugar, algo así? Y dijimos, bueno, si me voy a otro lugar y pienso, estamos en la misma, digo, si me voy a otra habitación y pensamos, estamos en la misma, no voy a cambiar nada, tengo que cambiar mi manera de pensar y así tampoco cambio nada. Si no pongo en acciones lo que pensé de manera distinta, tampoco es que voy a cambiar mucho, digamos. No, no, es un proceso, no digo que uno lo va a hacer, como digo, de un lunes para un martes, pero empezar a hacer el ejercicio de buscar otras miradas, de ir más, en lugar de leer y decir el tal autor dice que hay que hacer tal cosa y lo copio, pensar, bueno, a ver, ¿yo qué haría si estuviera en este lugar? Olvidándome de lo que dicen los demás. Si yo estuviera en esta situación, olvidándome de todo lo que sé, o de todo lo que estudié, o de todo lo que circula, si yo estuviera en esta situación con mis herramientas, ¿yo qué haría? Por ejemplo, una forma de ir saliendo del pensamiento o de las líneas de pensamiento que uno está acostumbrado a escuchar, porque escuchamos noticias, miramos televisión, escuchamos a la gente que protesta, que esto, que estamos siempre en esa línea. Entonces, ¿qué pasa si yo me corro y pienso, a ver yo, ¿qué pienso yo? No lo que pienso a lo otro, ¿yo qué pienso? Sí, interesante. Igualmente estamos tan sobrecargados de información de lo que piensan otros. Infoxicados, No se puede estamos distinguir. infoxicados. Claro, no, pues, no, a veces es muy difícil distinguir qué pienso yo realmente y si no estoy en realidad tan influenciado con otro pensamiento. Eso como decía Claro, Buda. diferente a lo que te inculcan. Exacto. Buda siempre decía que hay un camino de la derecha y hay un camino de la izquierda, pero que la sabiduría consiste en el camino del medio. Y en la vida, digamos, uno el equilibrio lo encuentra yendo por el camino del medio. Es decir, sabiendo no descartar, sino integrar las dos polaridades. Nosotros estamos en este planeta para trabajar las polaridades. Y este es un planeta para aprender, hacer aprendizaje sobre las polaridades. O sea, una no existe sin la otra. El blanco y el negro, la luz y la oscuridad, el rico sin el pobre. Es decir, las polaridades las vamos a tener siempre, porque vinimos a aprender eso acá, en este planeta. Entonces, el tema, lo que plantea Buda realmente como un paso evolutivo más, es salir de las polaridades, pero integrándolas. Por eso el camino, él habla siempre del camino del medio. El equilibrio está en transitar el camino del medio. Pero estamos tan acostumbrados a pensar en dos, blanco, Exacto. negro, estas cuestiones bimodales. Polares, polares, sí. tal cual. Y nunca pensando, no sé, por ejemplo, en un viaje me mencionaban esto de que es inhalar, exhalar y que no hay nada en el medio y que en realidad en este inhalar, exhalar sí hay cosas en el medio. Entonces no es uno u otro, bueno, veamos qué hay también en el medio. Bueno, hay que integrar, digamos, no. Estamos tan acostumbrados a polarizar. Nomás, digamos, hablemos de, qué sé yo, partidos políticos, siempre está un partido de una línea, otra. Pero eso es la experiencia que venimos a hacer este planeta, aprender de la dualidad. Ahora estamos en una etapa evolutiva en donde lo que tenemos que aprender es a integrar. No dividir, sino integrar. Claro, bueno, con el género pasa mucho eso. Lo mismo. Que es o femenino o masculino y como que cuesta mucho pensar, pero pará,
¿Cómo? No entiendo. Es un poco complejo respecto a eso. Por ahí, Cuesta tanto que genera todos estos odios que hay, sí, todo, tal cual. esas peleas que no tienen Pero sentido estamos cuando... acostumbrados a pensar que desde chicos nos meten esto de blanco, negro, femenino, masculino, sí, no, y ya. Sí. Que yo a veces Justamente. más que miedo quiero entender, perdón, que es como, más que odio quiero entender que es como un miedo, como algo, como miedo a lo nuevo, a lo distinto. O sea, salir justamente de este blanco y negro y aceptar que hay alguien que a lo mejor es gris, está definido tampoco. No, Sí, o solo que no aportar eso. entra en las estructuras que nosotros tenemos en nuestra cabeza y no podemos abrirlas un poco más, porque eso es lo que pasa. También somos seres culturales. El tema es la y estos aceptación, no límites. solamente desde uno, sino la aceptación de los demás. Claro. Somos seres culturales y la cultura tiene estos límites, estos pilares, estas estructuras. Antes eran bien binarios, una cosa y la otra, y ahora estamos creando otras estructuras que son también aceptar los grises. Y cuando tengamos nietos, yo espero que nunca, pero si alguien quiere tener nietos, van a ir en contra de las estructuras que nosotros estamos creando para derribar otros, porque es una cuestión generacional, digamos, lógica. El mundo cambia, las personas también. Bueno, yo tengo el ejemplo, tengo 2 hermanas chiquitas que ya no hay que explicarlo nada, porque para ellas es muy simple, simplemente no le tenés que explicar cuando ven 2 hombres juntos, 2 mujeres juntas, simplemente es estar, y ellos lo toman muy natural, entonces el cambio ya arrancó, porque tienen 8, 9, 10 años ya tienen. El cambio arrancó y tengo la hermanita de una amiga que dijo que cuando quiere ser grande quiere adoptar, que quiere ser grande y quiere adoptar. Que es muy libre, y los chicos hay que escuchar un montón a los chicos, porque las tienen muy claras, porque ya no ven todo con los prejuicios que capaz que tenemos más los adultos. Entonces aprendes todo el tiempo de ellos. Entonces ellas me enseñaron que esto es ser, es constantemente ser, sin ni siquiera explicarles nada, porque ellos ya vienen con ese aprendizaje de simplemente vivirlo y ser lo que es. Con otro chip esos chicos. Todos los que nacieron después del 2000 vienen con otro chip. Bien, ¿ya están todos? Era la sala 1. La 4. Sí, quedan varios, me parece. Antes éramos 59 con nosotros 3. Adela, y con respecto a la pregunta que hacen en la actividad, también me parece que nosotros estamos muy acostumbrados a esperar del otro, a esperar a ver qué va a hacer el gobierno, y qué va a hacer y qué va a hacer lo otro, y tampoco pensamos en que nosotros también podemos ir cambiando, con pequeños gestos, con pequeñas actitudes, con pequeñas acciones, podemos al menos intentar mover Mañana en el grupo de la mañana planteábamos esto. Yo le digo, ya será que ya estoy vieja y uno ha vivido tantas cosas que llega un punto que les decía así medio en tono de broma, que el alcalde de Nueva York, Giuliani, no sé si se acuerdan, que él hablaba de tolerancia cero. Bueno, yo estoy en ese nivel en este momento, tolerancia cero. Entonces, ya estoy como saturada de un montón de cosas porque no es la primera vez, entonces estoy cansada. Le digo, ¿hasta cuándo uno, así como hay una capacidad de carga en un destino, hasta cuándo uno tiene la capacidad de tolerar todo lo que está pasando sin cuestionar nada y callándose la boca por miedo? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde vamos a permitir? Entonces después le digo, chicos, discúlpenme, pero estoy tan harta de tantas cosas. Estoy en tolerancia cero. Una clase revolucionaria era. No, lo que pasa es que, bueno, uno por ahí escucha las cosas que dicen. No, yo no miro de noticias ni leo los diarios, leo por ahí algún titular como para no estar tan lejos de la realidad de tercera dimensión. Pero en realidad, cuando leo las cosas, digo, pero
no tienen lógica, no hay un plan, no hay nada. No quiero entrar en una discusión de ese tipo porque me gasta energía y después me cuesta recuperarla. Pero llega un punto que uno está tan hastiado de todo y que dice, bueno, basta, viste, hasta acá, hermano, hasta acá te acompañé, ahora hago la mía. Discúlpenme, pero estoy en tolerancia cero, porque ya hay cosas que nos están enfermando y estamos a punto de llegar a un estado de paranoia. Profe, a ver, yo lo que creo es que básicamente nos quieren asustar, nos quieren manipular con el miedo. Yo particularmente desde el 2011 que tengo televisión en casa, pero es un adorno porque no lo miro. Soy una persona que me desempeña en el área pública, soy empleada pública, entonces la realidad la palpo diariamente y en primera persona, nadie me lo cuenta. Pero básicamente lo que intentan es manipularnos con el tema del miedo, nos manipulan desde esa parte. Yo creo que hay que ser más crítico, menos individualista y mirar, ponernos en los zapatos del otro para poder subsistir en este momento de pandemia. Nos están intentando poner en contra unos a otros y no es así, todos debemos mirar hacia adelante y para salir adelante de esto juntos, no en forma individual. Lo que están haciendo con el tema de la educación es tremendo, porque sin educación, ¿cómo subsistimos? Es imposible. Nos meten ideas en la cabeza y nada más, y no es así. El tema de la seguridad también, no es como lo cuentan. Yo coincido, por eso pienso que uno tiene que el camino, como decía recién, el camino del medio, es decir, buscar otra solución. Yo estaba pensando, todos los chicos estos de primaria que ahora otra vez vuelven a la virtualidad, yo pensaba para mí, si yo fuera una mamá de chicos en edad escolar, 5, 6, 7, 8, 10 años, ¿yo qué haría? Pregunto. Yo soy mamá de una nena de 7 años. ¿Yo qué haría? Lo estoy padeciendo, lo padezco. Yo armaría una escuela para mis hijos, buscaría otros compañeros, armaría una escuela en mi casa y buscaría, a lo mejor de los temas que yo no manejo, buscaría una maestra que les enseñara. A lo mejor es lo que yo haría, pero no los tendría 8 horas, 4 horas, 5 horas prendidos acá en la computadora. Los haría jugar, los haría aprender a través del juego, no sé. ¿Qué haría yo, me pregunté? Digo, si yo fuera una mamá. Los jardines rodantes, que de hecho existen, nada más que, bueno, obviamente se tapa porque ahí está el tema también que hay algunos que no respetan el tema de los protocolos, entonces se rompen las burbujas porque va con uno, va con otro y ahí va el virus. Pero volviendo también a una cosa que hablamos durante la clase, y que hablaban de los chicos, creo que Macarena, yo lo vi con mi nena tiene 4 años. El año pasado no la sacaba obviamente a ningún lado. Cuando no me quedaba otra, que salíamos o a la farmacia o algo, veía una criatura y se desesperaba, y lo único que le quedaba era el tema del vínculo. Mamá, quiero amigos, me decía. ¿Y cómo le explicás? Y eso es lo que hay. Eso es lo que de la pandemia, el tema del vínculo, que ellos no están contaminados todo lo demás con la tecnología y demás, y quería jugar y se agarraba de la mano con la nena, quedamos como diciendo, se agarraron de la mano, ¿qué hacemos ahora? Te volvés loco, ¿viste? Y ayer mismo, cuando fue el tema que decían que, bueno, que se suspendían las clases, me decía, mamá, bichito, y ahora jardín, y la burbuja, tiene cosas que por ahí no las entiende de lo que significan, pero me hablaba de sala, burbuja, jardín, bichito, virus, no clases, todo junto por ahí, criatura. Claro. El daño es irreversible, porque no se pueden educar, ellos necesitan el contacto físico con la maestra, con los amigos, desde lo lúdico aprenden mucho más que desde una pantalla fría, que hasta nosotros mismos los adultos nos cuesta terriblemente. Totalmente de acuerdo. Por eso yo pensaba, yo acá en la otra cuadra de mi casa tengo una escuela primaria, y cuando empezaron las clases presenciales, yo los veía a los chiquitos de primer grado, segundo, tan felices ir a la escuela. No sé si lo que aprenden sirve o no sirve, pero era ir a la escuela, jugar con los compañeros, qué sé yo. Y ahora otra vez encerrado. Yo soy docente, quiero hablar. Sí, perdón. La tengo a Romina Melgarejo, que se le apagó el celu, se quedó sin batería, pero estamos por videollamada, así que va a interactuar en la clase. Bueno, dale.
Habla, amiga, estás en clase, habla. Hola, profe. No, Hola. yo docente y lo estoy viviendo, yo lo estoy viviendo, yo soy profe de educación física. Igual que Juan, mira. Sí, yo también. Así que bueno. ¿Se escucha, Nati? Sí, se escucha, habla. Se escucha. No, que yo lo digo en carne propia, digo pues soy docente y profe de educación física, y lo mío todo se basa en el patio, o sea, yo lo sufro mucho esto, de no hacer la presencialidad. Y mis alumnos también, porque es yo por lo menos pongo mucho cuerpo en las clases para ellos. Y de la compu, obviamente no es lo mismo que estar con ellos ahí en el patio. Es lo que me está pasando ahora, por eso me cuesta la virtualidad. Sí, y ahora como vos también, esto también me cuesta un montón. Claro. Sí, yo entiendo. Si a mí, que doy clase en una universidad, me cuesta esto del vínculo virtual. Yo amo la clase presencial, el vínculo en la presencialidad no tiene nada que ver con el vínculo virtual. Totalmente. Así, no, sí, entiendo. Y bueno, por eso me pregunté, ¿yo qué haría si tuviera hijos en edad escolar? Y yo les armo acá 3 o 4 compañeros, 5 o 6 con otras mamás, no sé, lo que yo pueda enseñarles, lo enseñaré yo, y lo que no, buscaré a alguien que le enseñe. Tengo un patio en mi casa, los haría jugar en el patio, pero no dejaría de tener una escuela, entendiendo la escuela como ese espacio donde uno se encuentra para aprender, ¿no? Puede ser el parque. Bueno, chicos, Es una cuestión de decisión política, ya lo sabemos, esto es política pura, no hay otra respuesta, no hay otra explicación lógica, es una cuestión política, es conveniencia política, nada más, empobrecernos y hacernos cada vez más ignorantes. Bueno, pero ahí yo digo, yo soy un ciudadano de este país y tengo mis derechos y los voy a ejercer. No porque sea política, yo me tengo que callar la boca. No porque sea política, tengo que ciegamente obedecer. Ayer estaba leyendo un artículo muy interesante, no me acuerdo ahora del autor, pero él hacía este paralelo con la situación actual. Un artículo de fondo era de una revista, no sé, en internet. Y él decía, esto se parece mucho al que fue el Ministerio de Propaganda de Hitler. Totalmente. ¿Qué hacía? O sea, ¿cómo trabajaba Goebbels, que era el ministro de Propaganda? Ellos querían conseguir algo, entonces lo que hacían era generar la situación para que la gente pidiera ese algo. Entonces generan toda la situación de que los judíos se tienen todo el dinero, que hay que sacarle el dinero, que los arios son superiores. Generan una situación tal en la población que hacen que la misma población pida lo que era su objetivo. Era la estrategia de propaganda de Hitler. Entonces, el autor del artículo hacía un paralelo, digamos, con la situación actual. Entonces, como les digo, estoy en tolerancia cero, yo digo, a ver, yo soy un ciudadano y tengo mis derechos. Pago los impuestos, respeto las normas, también tengo derecho a que se me respete y que se me den mis espacios de libertad. Estamos cada vez más coartados en nuestras libertades individuales. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la capacidad de carga en un destino? ¿Cuál es la capacidad de carga en mi psiquis también? Si no, vamos a terminar todos paranoicos, psicopateados y llenos de miedo. No, mi límite hasta acá llegué. Bueno, escúchenme, ya es la hora, no los quiero, vamos a hacer una cosa. Voy a leer lo que mandaron y en la próxima clase vamos a tomarnos unos minutitos para hacer un debate sobre el tema. ¿Con quién quieren que nos vayamos hoy de música? Esta mañana me pidieron a Pink Floyd. ¿Qué música le gusta, profe, a usted? A mí en general música tranquila, ¿no?